Jesús, también tu opinión acerca de la orden de aprehensión girada contra Emilio Lozoya Austin y el arresto de Ancira, el directivo más importante de Altos Hornos de México en Mallorca, España. Para muchos, el primer paso para hacer justicia ante el desmadre que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para otros, un golpe para impactar las elecciones, dicen los adversarios de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu opinión? Mira, a mi opinión, Vicente, es de festejo, de celebración, y me da mucho gusto que se hayan tomado su tiempo, que hayan pasado 6 meses entre que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia y se estén dando los primeros, digamos, manotazos de justicia, por una simple y sencilla razón. Y bueno, eso tú lo estuviste informando durante el desgobierno infernal de Peña Nieto, durante 6 años, cómo ellos fueron armando expedientes a modo para, ante los medios de comunicación, decir que estaban aplicando la ley, detenían a exgobernadores, armaban expedientes negativos, o sea, expedientes pues sin una suficiente fuerza para que después las defensas pudieran, no sé, apelar al debido proceso o algunas otras fallas y lagunas legales para poderlos pues reducir o conseguirles una sentencia muy menor con respecto a aquello de lo que se les estaba acusando. Acá, si te fijas, la oposición mencionaba una y otra vez que López Obrador no tenía coherencia entre lo que decía de combatir a la corrupción y que no había resultados en términos de que no había una cabeza grande que hubiera caído. Y Gertz Manero lo mencionaba en días pasados, que se estaban tardando porque estaban armando muy bien los expedientes, esperamos que así sea, y que una vez que dieran el primer golpe de timón o el giro de timón, pues iban a chillar muchas ratas grandes. Entonces, me parece acertado, sí y solo sí, hay detrás un expediente sólido que el fiscal presente, digamos, en las cortes para que estas detenciones pues no sean saboteadas por amparos de jueces corruptos, que sabemos que muchos de estos jueces están al servicio de los grandes intereses económicos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece un acierto tanto en tiempo y forma. Y por otro lado, Vicente, es bien interesante cómo los panistas y sus aliados en el PRI, en el Movimiento Ciudadano y en el PRD aluden a este argumento falaz de que es una maniobra electoral, por una simple y sencilla razón, Vicente. Normalmente los ejecutivos sí se basan en cuestiones electoreras o en maniobras electoreras cuando las competencias son cerradas, pero en el caso de Baja California la ventaja, por ejemplo, del candidato de Morena es hasta de 2 dígitos por su más cercano perseguidor, y en el caso de Puebla, pues igual, o sea, tanto Barbosa como Bonilla, Barbosa en Puebla y Bonilla en Baja California, van a arrasar en las elecciones de los estados, y me parece incluso en el caso de Baja California que incluso los candidatos de Morena van a arrasar en los principales municipios. Entonces, si la competencia fuera más cerrada, sí podría pensar que es una maniobra electoral, pero durante tanto tiempo, ante elecciones tan asimétricas en términos de popularidad, me parece que son argumentos falaces los que están dando quienes critican esta, digamos, detención o giro de detención de Lozoya y de Ancira. ¿Tú ves en un futuro que este caso contra Emilio Lozoya Austin vaya a llevarse también a Enrique Peña Nieto, en caso de que termine Lozoya Austin tras las rejas, también al expresidente a ser investigado y en un descuido y hasta en prisión? Mira, Andrés Manuel López Obrador decía casi al inicio del ejercicio de sus mañaneras, que hace algunos meses, que en este país no pasaba nada que el presidente no supiera y no estuviera enterado. Lo irónico, Vicente, de Lozoya es que todo inicia justamente en 2012, bueno, antes, pero quisiera hacer un corte en 2012, recabando dinero Lozoya justamente para la campaña de Peña Nieto, para derrotar a Andrés Manuel López Obrador, que era su competidor en esas elecciones del 2012, y que movieron cielo, mar y tierra para poder juntar el capital suficiente para hacer una campaña electoral pomposa, en donde hubo pues campañas que rebasaron
los límites que la ley electoral marca en términos de gasto para la promoción de candidatos. Nosotros vimos en México cómo Enrique Peña Nieto apareció en todos lados, en radio, televisión, internet, o sea, gastaron lo que uno no se puede imaginar. Y de hecho también eso parece que está relacionado con los desfalcos en algunos estados priistas, como en ese tiempo era Coahuila, Veracruz, Durango, etcétera, Guerrero, y gastaron por lo que fuera. Nada más parte del caso de Lozoya, de estar juntando dinero a como diera lugar, se inscribe de alguna manera como en esta dinámica. Posteriormente, cuando le dan el premio a Lozoya de ponerlo al frente de Pemex, pues dicen que nadie puede dejar de ser de un día para otro lo que siempre ha sido, y siguió el patrón de conducta de saqueo. Y en el contexto también de que se aprobaron posteriormente en el sexenio de Peña Nieto las reformas, las grandes reformas estructurales que el país necesitaba, y que en una de estas iba la energética, pues prácticamente se dejaron planchaditas muchas cosas para que hubiera un saqueo institucional desde el Ejecutivo. Entonces, me parece que, y me disculpo por no responder tan directamente a tu pregunta, pero me parece que necesitaba contexto, me parece que sí, todo apunta a que, si bien es cierto que Lozoya es un pez gordo, no es el pez más gordo. Lozoya trae detrás de sí al grupo de Peña Nieto, y me parece que Peña Nieto o Pedro Joaquín Caldwell están en la mira. Y por otro lado, pues en el caso de Ancira, me parece que quien está en la mira es Carlos Salinas de Gortari. Jesús, por si acaso se están curando en salud, hablando de peces gordos del gobierno de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones. Osorio Chong fue el secretario de Gobernación, ex gobernador de Hidalgo, hoy senador plurinominal del PRI. Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, ex gobernador de Sonora, ex legislador plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, y la mismísima Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, la actual presidenta nacional del PRI, dicen que no, que Peña Nieto nunca protegió a Emilio Lozoya Austin. Ya se están poniendo el guarache, mi querido Jesús. Pues es que también es un discurso de narrativa, es una competencia de narrativa, y por supuesto que a priori no van a aceptar lo que pues fue muy evidente durante todo ese sexenio, que hubo una corrupción pues como no se había visto desde las épocas de Carlos Salinas de Gortari, porque si bien es cierto que en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón hubo mucha corrupción, también es cierto que había más pesos y contrapesos. En el caso de, por ejemplo, Salinas de Gortari, o en el sexenio de Peña Nieto, pues prácticamente la oposición sirvió de aliados de los priistas en el poder para saquear estructuralmente el país. Entonces, lo que no pueden hacer es haber dado el paso y luego reconocerlo abiertamente, porque si en algo han sido maestros, si en algo han sido artistas, es justamente esconder con sus prácticas discursivas las prácticas materiales de saqueo estructural de la nación.